there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schraggert junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor Jimmy Dupree y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Y Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? No por ahora. Josh, Nada que anunciar. Lauren, Sí, señor. Varias de las que podré anunciar. Permitiré que Joseph anuncie lo de este fin de semana, pero yo hablaré de New Boston, Texas. New Boston, estaré viajando del 24 al 25 de febrero este mes. Y estaré yendo, de enero este mes. Y estaremos ahí 2 servicios con el pastor Kate Rich. El sábado a las 6:30 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. New Boston, Texas, febrero 24 y 25. doctor Dupree. Nada por ahora. Su mensaje anoche fue excelente. Muchas gracias. Me pareció que el mensaje de Donnie realmente fue más profético ayer en la mañana de Gabriel, ¿no? Me refiero. Quiere decir de Gabriel, ¿verdad? Sí, el de Gabriel. Mencionó a Donnie que está en Donnie Europa inicialmente. O Uruguay, perdón. Bueno, creo que vuela de vuelta a casa hoy, pero sí, Gabriel, quiso decir Gabriel. Un mensaje que realmente fue más profético, así lo considero. Y pues de mucha bendición, ¿no? Doctor Dupree hablaba de dar testimonio, Sí, también una así excelente presentación. Gabriel reflejó esas mismas cosas que usted ha estado diciendo aquí en este programa sobre el mensaje de la cruz. Así es. El doctor Joseph Larson. Me gusta esa introducción. Pero este fin de semana, Grace comenzará el fin de semana de campañas en Orange, Texas, en la iglesia MAG. Estará ministrando el viernes en palabra y yo estaré cantando con ella, y el sábado yo estaré predicando a las 7 p.m. ¿Y qué significa MAG? Significa Mauriceville All Gospel Church, pastoreada por J.R. Armstrong, que estuvo este fin de semana con nosotros. Esta semana pasada, todo el fin de semana, por los días de campus de JSBC, estaremos ahí 3 servicios. El tercer servicio, papá predicará a las 10:30 a.m. Si están en el área de Orange, Texas, acompáñenos en Mauriceville All Gospel Church. Un servicio especial, 17 de febrero, voy a estar con la iglesia de Conroe, Texas, en Caney Creek Cowboy Church. La dirección es 17703 Nonsuch Road. Y el pastor Mark Grimes es el pastor. Espero estar allá con anticipación sábado a las 6 p.m. Y esperamos con anticipación la llegada. Doctor Dupree, considerando el clima, yo pensé que los días de visita al seminario fueron excelentes, ¿no? Los días de campus terminaron siendo extraordinariamente maravillosos. Tuvimos más de 40 estudiantes y había mencionado anoche que cuando recién llegaron el jueves, llegaron con los ojos abiertos, viendo alrededor de todo, tratando de absorber la situación. Y se podía ver que al estar en las clases el viernes, luego capilla con Gabriel el viernes, tuvimos un servicio el sábado, se podían ver que algunos de ellos estaban comenzando a abrirse. El sábado en la noche hubo un servicio de adoración en Crossfire. Y esos jóvenes estaban en el altar, estaban orando, adorando a Dios, abriéndose ante el Señor. Maravilloso, excelente. Con el servicio de domingo en la mañana de Gabriel, su obediencia al seguir la dirección del Espíritu Santo, ver a esos estudiantes entrar, están emocionados por lo que Dios está haciendo. Hay una generación que está comenzando a comprender el mensaje de la cruz, están comenzando a emprender. ¿De dónde venían la mayoría de estos jóvenes? Bueno, tuvimos a jóvenes de Alabama, Tennessee, Michigan, Texas. Varios estados, Sí. Parecía como que estaban muy involucrados en los servicios el día de ayer, disfrutando el servicio, sí. Bastante, muy envueltos. Para cuando partieron, la gran mayoría de ellos dijeron, nosotros vamos a volver. Y eso es excelente, es lo que queremos.
Muchos Maravilloso. empezaron las solicitudes para el próximo año, así que Excelente. gloria a Dios Sí, por amén. ello, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero que este seminario llegue al punto, y ya está allí, pero yo me refiero al punto donde sea conocido en todo el mundo como un seminario que enseña la cruz, la proclamación de la cruz, y, y siento que es lo que el Espíritu Santo quiere, y siento que eso es lo que se está llevando a cabo. Y le damos al Señor la honra y la gloria por ello, porque realmente tenemos a caballeros aquí, Lauren, Doctor Dupree, que el doctor David también. ¿Cuál es el apellido de David? Watts. David Watts. ah, Donnie, enseñando el mensaje de la cruz, porque no se enseña de ninguna otra parte del mundo que yo sepa, y espero estar equivocado, pero siento que estoy en lo correcto. Y le doy gracias a Dios por ello y creo que va a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, porque el Hijo de Dios no puede vivir la vida que debe de vivir sin entender la cruz de Cristo. Y yo quiero que esta escuela, este seminario sea el centro del mover del Espíritu y la operación del Espíritu y la enseñanza de este tema tan valioso, ¿no? Que es el tema más importante en la faz de la tierra, considero. Así que esté orando por esto. Si usted está interesado en el seminario bíblico, está interesado en la palabra de Dios, interesado en crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, considere este seminario. Considere este seminario. Yo no sé, y tal vez esté equivocado, y espero que esté equivocado, pero no temo que sea así. Pero no conozco yo otro seminario en el mundo que se enfoque en la cruz de Cristo como lo hace esta. Y espero que eso cambie, ¿no? En el sentido de que lleguen a ser muchos que enseñen esto, pero hasta el momento es la única que conocemos hasta el momento en el mundo. Y sé que es mucho decirlo así, pero es una realidad. Y gracias a Dios por los hombres y mujeres que Dios está enviando, como el doctor Dupree y otros que están llegando para integrarse a la facultad de este seminario y puedan llevar este mensaje. Personalmente creo que Lauren conoce probablemente más de este tema que cualquier otra persona en el mundo. Y también es bastante decir eso, pero creo que es una realidad porque lo conozco. Y el tener el privilegio de estar bajo su enseñanza y su ministerio sería un privilegio realmente fenomenal. Y estamos orando para que el Señor envíen a aquellos que tienen que estar aquí, que vengan con un corazón hambriento Amén. por la gracia de Dios. Muy bien, Dave, vamos a empezar con el versículo 12. Ya tratamos con esto en la previa programación, pero empezamos otra vez en el versículo 12, el capítulo 4 del gran libro del apóstol Pablo. A Para Efesios. perfección de los santos, Equipar para el servicio. para la obra del ministerio, Proclamar el mensaje de redención a todo el mundo. Y lo que acabo de decir, esta es la obra del ministerio. Este seminario lo es, la obra del ministerio. Adelante. para la edificación del cuerpo de Cristo, Para la edificación espiritual de la iglesia. Realmente no se puede edificar a menos de que se edifique en el mensaje de la cruz. Es la única manera que se puede hacer. Y el apóstol Pablo es quien trajo este mensaje. Él lo trajo al mundo de la iglesia y gracias a Dios que bueno, está volviendo de camino. Nunca se ha ido, ¿no? Pero está volviendo a la iglesia. No se había predicado como debía de haber sido. hermano Swagger, si me permite decir algo, el mensaje de la cruz es el mensaje fundamental del cristianismo, pero eso se tiene que explicar probablemente, y lo hemos hecho antes, pero debemos hacerlo otra vez.
El mensaje fundamental del cristianismo, primero y antes que nada, es traer a los pecadores a una relación con Cristo. Y ese es el mensaje que le dice al incrédulo, al pecador, que Jesucristo murió por sus pecados en el Calvario. Y como resultado de eso, ese pago que Él hizo por su pecado, ahora está disponible para ellos para aprovecharse de Él. Todo lo que tienen que hacer es aceptarlo a Él como Salvador. Tienen que admitir que son pecadores, que es un pecador, que necesitan a un Salvador y que Jesús a través de su muerte en el Calvario provee eso. Esa es la clave principal y cuando Pablo primero fue a Corinto es lo que él predicó y enseñó. Esa es la obra del ministerio. Así es la primera sección del mensaje de la cruz, que la parte que se ha convertido en, y lo voy a decir de esta manera, en algo que se ha nublado en cuanto a la mente y al corazón de Cristo, es el papel que la cruz juega en la vida diaria, el crecimiento, la vida en abundancia, victoria sobre el pecado, y tenemos que reconocer que lo que Jesús hizo en la cruz no solo fue pagar la pena por el pecado, pero El Señor me dijo que su iglesia hoy está en la misma condición que el pueblo de Israel estuvo en el tiempo de Moisés y el faraón. Eran esclavos al faraón, realmente esclavos a su vida y su obra, y él me dijo que era lo mismo hoy en día, esclavos, y la única cosa que los puede libertar es el mensaje de la cruz. sí, y eso que enseñó Pablo, que pasó de aceptar a Cristo como Salvador personal al mensaje de la cruz, es para nosotros, para los que se pierden más bien locura, pero para nosotros que estamos siendo salvados, literalmente esa es la terminología en 1 Corintios 1:18, es el poder de Dios. Entonces la cruz va más allá de la experiencia de salvación inicial y debe impactar al creyente a nivel diario, y por Así eso lo que queremos decir es así que es. lo que se logró en la cruz del Calvario le permite al creyente por fe vivir libre del dominio del pecado y todos sus agentes. Permíteme interrumpirte un segundo. No me parece que la persona pueda vivir libremente sin ese mensaje. Estoy de acuerdo porque lo que pasa automáticamente es que cuando sabemos que la luz fue algo logrado, fue algo consumado, y no separamos la cruz de Cristo, por supuesto, ni Cristo de la cruz, o viceversa, pero cuando sabemos que esto ya es un hecho, ponemos nuestra fe en eso, y lo más probable es que debemos o que pongamos nuestra fe en eso y cualquier otra cosa que surge como opción o como segunda opción de poner nuestra fe en ello es echado fuera porque estamos seguros, sólidos como una roca, de lo que Jesucristo hizo es suficiente. Y sin el objeto correcto de fe, hermano Swagger, el creyente va a titubear, Así es. va a tener victorias y fracasos, o de hecho probablemente más fracasos que victorias. Entonces, permítame decirlo así, la clave para la victoria, la vida en abundancia, vivir para Cristo, es saber qué es lo que logró Cristo por uno en el Calvario, no solamente liberándonos de la pena del pecado, que es la salvación, sino liberándonos del poder del pecado y de todos sus agentes. Y esa fe en lo que Él ha hecho nos provee con la presencia y el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en esta vida cristiana. Y ese es el mensaje de la cruz en su totalidad, ambos Así para es. salvación y para el crecimiento personal. Adelante, Dave. Bueno, el propósito de la iglesia no solo es predicar salvación, sino enseñar a los creyentes a vivir para Dios diariamente. Así es. Que es muy importante. E incluye ambos, salvación, como usted ya lo mencionó, Cristo pagó el precio por el pecado, pero también en la cruz rompió el poder del pecado sobre nosotros, Así es. habilitando a los creyentes a vivir para Dios diariamente. El blanco de nuestra fe debe de ser la cruz de Cristo, Jesucristo y este crucificado. Cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de el madero donde Jesús murió, estamos hablando de lo que Él logró, lo que Él hizo allí. Y esto debe de ser, y realmente este es el fundamento de nuestra fe. El blanco debe de ser Cristo y este crucificado. Y no debe de estar en nosotros mismos.
Este es el problema de la iglesia moderna, siempre ha sido así. La carne. El blanco de nuestra fe no debe de ser nosotros mismos o ninguna otra persona. No debe de ser la iglesia. No debe de ser la iglesia. La iglesia es maravillosa, es gloriosa. Jesús murió por la iglesia, pero no es salvación, no es victoria. Y usted puede ser bautizado en las aguas en toda iglesia de la nación. Usted puede tomar la Santa Cena y todo eso es maravilloso y bello, pero no le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y ese es el problema que tiene la iglesia moderna, que no sabe cómo vivir para Dios. Trata de hacerlo por sus propias maquinaciones o trata de hacerlo porque es miembro de cierta iglesia, pero no va a funcionar, damas y caballeros. No va a funcionar. La única manera que el creyente puede vivir una vida victoriosa, y usted puede vivir una vida victoriosa de esta manera, es que su fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y la mantenga en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Yo me encuentro diciendo eso constantemente. Señor, mi fe está en ti, no está en mí. Está en lo que hiciste en la cruz de Cristo, lo que hiciste en la cruz. Y ese es el blanco de nuestra fe. No está en la iglesia o en cualquier otra cosa. Está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando ese es el caso, y cuando ese es el blanco de nuestra fe, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa. Recuerdo las cartas que recibí en los años 80 de personas que me preguntan, hermano Schwager, yo no lo entiendo esto. Yo soy salvo, lleno del Espíritu Santo, pero no puedo vivir una vida victoriosa. Y no sé por qué. Bueno, su fe estaba en ellos mismos o en su iglesia. Lamentablemente en aquellos tiempos, aquellos años, yo no sabía qué decirles y lo que les decía realmente no era correcto. Y porque les dije que podían ser bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, y eso era maravilloso. Y cada creyente debe de tener esto, definitivamente. Pero esa no es la respuesta al problema del pecado. Usted tal vez puede encontrar eso difícil de entender, pero el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas es maravilloso, claro que sí, y aunque nos va a ayudar a hacer la obra de Dios, no nos va a dar victoria sobre el pecado. Y eso puede ser sorprendente para algunos y tal vez otros estén en desacuerdo. Sé que muchas personas, muchos años atrás, el Señor me dijo que orase por la gente que estaba atada por la nicotina. Y recuerdo que la primera noche en oración, el Señor hizo hincapié sobre mí, ora por el pueblo hoy para que sean libres de la nicotina. Y no solamente esa noche, pero de ahora en adelante. Y recuerdo aquella noche que llovió tanto que yo nunca había visto lluvia así. Y había una gran cantidad de personas aquella noche. Y no sé cuántas personas pasaron al frente al final del servicio para recibir oración sobre la nicotina. Se alinearon todos y tal vez habían cerca de, bueno, diría yo que la mitad, bueno, una buena cantidad. Y eran cristianos, eran salvos. Habían estado tratando y luchando para conseguir victoria sobre esa situación y no podían. Y el Señor libertó a muchos de ellos aquella noche. Pero la manera de tener victoria sobre cualquier cosa de esa naturaleza era la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y el Espíritu Santo obra exclusivamente porque la ley del Espíritu de vida Sí. en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios. ¿Escuchan eso, damas y caballeros? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y damas y caballeros,
Esta es la solución de Dios para su problema, para mi problema, para nuestro problema. Esa es la solución. Sí, hermano Swagger, cuando hablamos de la perfección o el perfeccionar al creyente, todo depende de de que ellos pertenezcan o permanezcan, mejor dicho, que no muevan su fe. Un ejemplo de un entrenador o instructor espiritual diría eso, Pedro en el capítulo 5, 8 y 9 de su epístola. Y él está, una vez más, buscando lo mismo, la perfección de los santos. Pero miren lo que le enseñaron a la iglesia primitiva. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un Así león es, rugiente, buscando a quien anda devorar. alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la respuesta, Pedro? Al cual resistid firmes en la fe. En la fe. Ahora, ese es un ejemplo de un instructor espiritual enseñándole al cuerpo dónde está su fortaleza. Así es. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se les está enseñando? ¿Qué es lo que se les ha dado como la respuesta? Realmente le está dando una imagen de la guerra espiritual. Y dice aquí, la manera como cómo atraemos o extraemos esa fortaleza del Espíritu Santo es permaneciendo en la fe. Pablo le diría lo mismo a Timoteo, él le diría, sed fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Estos son ejemplos de una vez más de apóstoles enseñándole al cuerpo cómo ser perfeccionados, dónde está su fortaleza. Y bueno, no hay reemplazo para eso. No se puede perfeccionar si uno no sabe dónde está la fuente de poder. Así es, así es. Y eso es claro a través de todo el Nuevo Testamento. Y está en Y Cristo es y simple. este Eso crucificado. es lo que él dijo cuando dijo firmes en la fe. No había ningún argumento en cuanto a lo que eso era en la iglesia primitiva. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y por supuesto esto incluye todo lo que Cristo logró. Esto incluiría la resurrección, incluiría la ascensión, pero el fundamento de todo, no habría resurrección, no habría ascensión si no hubiera cruz. Él dijo que fue libertado por nuestras ofensas y resucitado por nuestra justificación, queriendo decir que Él fue resucitado por causa de nuestra justificación. No hubiera justificación si no hubiera cruz. La resurrección, la ascensión, el poder del nuevo pacto, de la vida, depende de una obra consumada, el pago por la pena, la obra consumada en el Calvario. Y es lo que Él dijo cuando dijo, resistid en la fe. No dejen de creer esto. Ya lo recibieron, ahora tienen que permanecer allí. Así que una vez más, podemos escuchar algo y saberlo, pero aplicarlo a nuestra vida es realmente, por la estimación de Pedro, es guardar, mantener, permanecer, estar firmes en la verdad y no moverse, alejarse de la fe. Muchos cristianos han tratado de resistir a Satanás, pero su fe está en el yo, no en Cristo. Así es. Hay una gran diferencia, una gran Sí. diferencia. Así es. Amén. Gabriel dijo algo que yo había olvidado. Y yo lo había dicho originalmente, unos 20 años atrás, que el Señor habría abierto la puerta 10%, pero estaba a punto de abrirla Sí. 100%. Y yo creo eso. Yo creo que va a haber un mover del Espíritu para que almas sean salvas, creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo y cristianos libres del poder de las tinieblas. Y si eso es verdad, y definitivamente que lo es, si el Señor habló eso a mi vida y Él lo hizo, que la iglesia hoy día está en la misma condición como el pueblo de Israel lo estuvo en el tiempo de Moisés, y eso pues está mal. Pero este es el tema y quiero enfocarme en esto. Todos estamos diciendo lo mismo, pero es imperativo que los instructores espirituales de la iglesia, el apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, enseñe el mensaje de la cruz en relación a la vida diaria, y el elemento clave Así es es. enseñarle al creyente en qué deben poner su fe. Ahora, quiero Así decirle es. esto a todo pastor, a todo y cada predicador y maestro:
no hay ningún otro medio por el que la victoria y la vida en abundancia puede tenerse fuera de enseñarle a su pueblo en qué deben poner su fe y por qué. Bueno, Dios ha escogido al pastor, evangelista, profeta, apóstol para enseñar este tema. Correcto, pero ¿qué está enseñando? Y esa es la pregunta, ¿o no? Porque si el cuerpo está en la condición en la que está y lo está, entonces es un resultado de la enseñanza incorrecta que viene del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Usted puede estar firme en la fe, o más bien no puede estar firme en la fe si no conoce cuál es la fe. Así que es imperativo. ¿Y qué es la fe? Lo que hemos estado diciendo, la fe es confiar en quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho, pero usted debe aprender qué es lo que Él ha hecho, debe entenderlo, debe profundizarse un poco más que solo esa declaración, tiene que entender la pena por el pecado, ya fue pagada, ciertamente tiene que entender eso, pero también tiene que entender, como ya dijimos, que el poder del pecado y todos los agentes del pecado han sido rotos. Joseph acaba de citarlo en la obra de Primera de Pedro, y él nos da uno de los agentes del pecado que viene contra el creyente, y ese es el diablo, y cómo es que eso se resuelve en la vida del creyente. Manteniendo nuestra fe en Cristo y el crucificado, no reprendiendo al diablo, no tomando autoridad sobre él, no por lo que uno dice o confiesa, aunque tal vez eso esté incluido, pero la fe debe estar en quien Cristo es. 4 agentes del pecado. 4 agentes de pecado que yo puedo ver. Naturaleza pecaminosa o pecado interior. La respuesta para esto es la cruz. El mundo y el mundo atrayéndonos, la respuesta para eso es la cruz. Satanás Así y es, el la ataque de cruz. Satanás al creyente, y la respuesta para eso es la cruz. Y la carne, el mundo, o más bien el poder de lo que Dios, bueno, miren, lo que la maldad le ha hecho a nuestro ser solamente es abrumado y vencido por fe en Cristo y la cruz. Los 4 agentes del pecado, hermano Swagger, la única ruta para la victoria es permaneciendo firmes en la fe, y la fe es el objeto correcto de fe, sabiendo por qué la fe está allí. Traté de hacerlo con oración y no funcionaba. Traté con el ayuno y tampoco funcionaba. Y traté de hacerlo con todo tipo de obra que te puedas imaginar. Y no hay victoria en esas cosas en particular. Así es. Hasta que el Señor abrió la puerta a la cruz. Hermano Swagger, ¿cree usted que es una declaración verdadera? Que la mayoría de creyentes no saben de qué necesitan liberación. No lo dudo eso. Yo pienso en su historia, de cómo usted se encontró con el mensaje de la cruz, o cómo por lo menos el Señor se lo trajo. Y usted dijo que él lo tomó, lo llevó primero al problema, que era la naturaleza pecaminosa. Sí es. Y luego para Pablo, el problema en el que él estaba en Romanos 7, cuando él dijo, ¿quién me liberará o libertará del cuerpo de esta muerte? La mayoría de los creyentes se dan cuenta, o se darán cuenta en realidad, que era lo que él estaba diciendo cuando hablaba de liberación. Él no estaba atrapado por la naturaleza pecaminosa nada más, estaba él aceptando la ley. Sí. Entonces, cuando digo que la mayoría de creyentes no saben de qué necesitan liberación, por supuesto, sabemos que el problema soy yo, eso es obvio, pero la liberación tenía que ser doble. Él tenía que ver que él tenía un objeto incorrecto de fe, primeramente. Tenía que ver que necesitaba liberación del yo. Y Dios permitió que la naturaleza pecaminosa creciera para revelar ese primer problema. El Señor me dijo que si poníamos nuestra fe en Cristo y este crucificado, no tendríamos problemas con la naturaleza pecaminosa. Y no quiere decir que Él no va a tratar, que Satanás no va a tratar, pero no tenemos que temer si nuestra fe está en el lugar correcto. Pero el creyente, ¿será que se agarrará? Y he escuchado que usted ha dicho, todo creyente desafortunadamente va a tener que pasar por el 7º capítulo de Romanos. El creyente sabrá qué significa poner la fe en la cruz si no saben en qué están poniendo su fe o para qué la están poniendo allí. A menos de que alguien lo enseñe, no lo sabremos. Correcto, y creo que en cada vida y corazón tenemos que llegar a analizar. Me regreso a la clase de papá. Usted habló de sentarse bajo un gran maestro
sé que Él es mi Padre, pero Él realmente ha hecho resaltar esto en Romanos capítulo 7. Tenemos que, tenemos que tener el punto de vista después de la conversión correcta, porque algunos, como ya se ha dicho, creen que esto era Pablo después de ser salvo, y eso no decía, o antes de ser salvo, perdón, pero eso no es cierto, porque él fue salvo, amaba la ley de Dios, amaba la palabra de Dios, tenía un amor de Dios por la ley de Dios, así que claramente quería vivir para Dios, pero su punto de vista después de la conversión significa que él se vio a sí mismo de una manera que tenía que cambiar. Y aunque él era lleno del Espíritu y salvo, él dijo eso, él dijo, no hay nada en mi carne que sea bueno, nada. Nada. Pero se requirió de encontrarse y toparse con la ley para que él pudiera ver cuál era el problema. Confiar en el yo lo dejará a uno con una naturaleza pecaminosa inflamada. La ley simplemente fue la catapulta, fue el comienzo. Creo que Kenneth El Wills lo yo es dijo el de esa problema, manera. ¿verdad? Sí, pero realmente era usted confiando en cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz, sea tradiciones de hoy día o una experiencia equivocada. Nosotros fuertemente nos adherimos al bautismo con el Espíritu Santo, pero está matando las denominaciones pentecostales simplemente porque no entienden que el bautismo no es el medio de vencer el pecado. La salvación es el medio de vencer el pecado. Si entendemos el mensaje de la cruz, el bautismo nos puede ayudar a entregar este mensaje al mundo, puede ayudarnos con la unción para llevar eso a cabo, pero si no sabemos cómo vivir para Dios, entonces lo que sucede es que el bautismo no logra lo que posiblemente puede en la vida del Sí, amén, creyente. así es. Cuando usted no sabe vivir para Dios, realmente hay un problema. Mire, usted tiene que ser un partícipe. Y yo estaba mencionando esto anteriormente. El pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro de hoy tiene que llegar al entendimiento de que el mensaje de Cristo y el crucificado es el único medio de salvación y el único medio de victoria y crecimiento para el creyente. Si nos comprometemos a eso y le enseñamos a la gente el objeto correcto de fe, entonces vamos a ver un cuerpo saludable crecer. Pero cada maestro y predicador debe comenzar a hacer qué es lo que estamos sugiriendo. Y eso no es una opción, porque en este momento están facilitando otras opciones. Están tratando de enseñarnos otros caminos por los que debemos tener victoria. Y hacer eso es una garantía de que vamos a perder la batalla. Que no vamos a estar equipados para la batalla. No podemos. El trabajo es perfeccionar o madurar a los santos para que ellos puedan hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Bueno, eso suena como egocentrista y no lo quiero decir de esa manera, pero por eso esta programación es tan importante Sí. y los predicadores deben de aprovecharlo. Y depender de ello y escarbar o profundizarse y entender por qué. No se trata, miren, esto no se está enseñando desde un punto de vista de que yo soy mejor que usted, sino que les Así estoy es. rogando a que vean qué es lo que estamos diciendo, compárenlo con la escritura, vean la salud del cuerpo y reconozcan que solamente pueden estar completos por su fe, no en ustedes, no en un sistema, no en rutinas, no en legalismo, no en tradiciones, sino en Cristo y lo que Él ha hecho. Si el predicador se propone aprender lo que estamos tratando de enseñar, todo su mundo cambiará. Todo cambiará. Sí, Porque por primera vez en su vida, él verá la victoria como Dios quiere que se vea. Y Y creo que yo hago hincapié en esto porque yo he tomado ambos caminos ya. Y, y Dios, bueno, ayúdanos. Yo no quiero que el pasado siga siendo sí. realidad. Lo que Joseph dijo es importante porque la experiencia de Romanos 7 para Pablo lo hizo verse a sí mismo de cerca y cuando lo hizo, él dijo, oh miserable de mí. Dense Sí. cuenta que él no dice, oh miserable de mí que fui, sino, oh miserable de mí en tiempo presente. Yo, En todo momento que lo trate de hacer de la manera en equivocada, otras queda palabras, mal. yo no puedo poner mi fe en mí ni en lo que yo hago. Tiene que estar en Cristo y lo que Él ha Así hecho. es. Eso es lo que el término, oh miserable de mí, realmente significa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Esa fue una pregunta retórica cuando él hizo esa pregunta. Él ya conoce la respuesta y él la da. Le doy gracias a Dios a través de Jesucristo, Señor nuestro, porque él sabe que no es a través de su propio esfuerzo, no es a través de esa actividad religiosa que pueda él liberarse. Y aún así, la mayoría de los maestros y predicadores que yo escucho están diciéndole al cuerpo de Cristo cómo libertarse, qué hacer para lograr la libertad. Y necesitamos primeramente tener un buen análisis de nosotros mismos, la experiencia después de conversión, la evaluación posterior a la salvación de sí mismo. Oh, miserable de mí. Tenemos que comenzar ahí. Si no comenzamos ahí, vamos a pensar que nuestras obras, mi compromiso para Dios, mis oraciones, mi ayuno, el ir a la iglesia lo va a lograr. Pero no, él dijo, oh, miserable de mí. Libertará? Él dijo esto. Ahora, esa pregunta es retórica. Él conoce la respuesta. Es fe en Cristo. Y eso es lo que todos los hombres tienen que llegar a comprender. Pero es un quién, no un qué. Sí. No es un qué lo que Exacto. le libertará, sino un quién. Y es a través de Cristo lo que le ha Así hecho. es, exacto. Y eso no va a cambiar. No, así es. Bueno, miren, seamos exclusivos. Es el único medio que Dios ha provisto para la humanidad, para la vida en abundancia y victoria. Tal como Cristo es el único medio, y eso es exclusivo, el único medio de salvación, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el que los hombres pueden ser salvos. Entonces, ¿por qué nos vamos a alejar de la única ruta de salvación después de ser salvos? Y ese es el primer amor. Vengan a Cristo y permanezcan enamorados de Cristo, dependan completamente de Él, permanezcan conectados a Él, no se desaten. No te puedes salvar No ni pueden santificar cambiarse ti ustedes mismo. a ustedes mismos. Es una imposibilidad. Tenemos que reconocer la maldad que aún reside en nuestras vidas y corazones y depender de Cristo diariamente para su gracia, para que remueva las cosas que son impías en nosotros. Pero una vez hago la pregunta, ¿piensa que la mayoría de los creyentes no saben de qué tienen que Así ser es. libres? Porque la mayoría realmente dirían o hablarían solamente de síntomas. Tengo que ser libre de esto, libre de los cigarrillos, libres del alcohol. Pero si notamos, Pablo, él está tratando con la libertad debajo de la libertad. ¿Puedes explicar eso un poco más? O sea, Pablo está diciendo, yo necesito que él me liberte de estas leyes en mis miembros que estoy viviendo. Muy bien. Y es que el pecado, la actividad de pecaminoso del pecado es un síntoma del yo. Sí, pudiéramos decir entonces que el pecado es el síntoma, y tiene la razón, el pecado es el síntoma del objeto incorrecto de fe, Claro. porque eso es lo que el yo hace, crea una fe. Pero ¿de qué tenemos que ser libres? Lo que sucede es que tenemos que expandir un poco en lo que acabas de decir. El pecado es la causa del blanco equivocado de la fe. Sí, Eso es correcto. así es. La carne, nuestra mente, nuestro análisis incorrecto del yo es lo que nos permite ir a otro objeto de fe. Ujú. Yo lo puedo hacer. Y eso es un análisis incorrecto de nosotros mismos. No podemos hacerlo. Cuando finalmente lleguemos a la realización de que es una imposibilidad para nosotros hacer lo que solo Dios puede hacer, entonces encontraremos la ruta a la victoria. Y ahí es donde Romanos 7 está. De eso se trata. Es llegar a entender qué significa el yo. Yo no lo puedo hacer. ¿Y saben qué es lo que eso hace, hermano Swagger? Eso me hace a mí depender diariamente de Cristo y de lo que Él ha hecho. Así Y la es. disponibilidad del Espíritu Santo por lo que Cristo ha hecho y por el derramamiento de la gracia de Dios por causa de lo que Cristo ha hecho, me hace a mí depender. Yo tengo que permanecer sumiso a esto. Al estudiarlo, esto es lo que ha venido a mi mente. Si nosotros vemos que la ley es espiritual, ¿verdad? Pero yo soy carnal, hablando de la evaluación del yo. La ley es espiritual. Sí. No hay nada malo con la ley. Correcto. Es de Dios, es del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. Pero sí. yo, aunque soy salvo y soy carnal, entonces esto es lo que creo. Si nosotros vemos al yo correctamente, la ley ya no es atractiva. Sí, muy bien. Sí. Si nosotros sabemos que somos incapaces,
es inatractivo, ya no hay atracción allí. Así es. Pero en lo que tiene que ver con el cristiano moderno, ¿cómo le afecta la ley a ese cristiano moderno? Bueno, por ley no estamos hablando necesariamente de la ley de Moisés. Eso es lo que quiero que Sí, expliques, ¿no? cualquier obra. Y miren, en los escritos de Pablo se enfoca en la ley, obviamente, y en el día de hoy tenemos a cristianos que quieren regresar a la ley mosaica, pero la ley es primordialmente el objeto de fe que alguien tenga como el medio de proveerse la victoria. Y para ser claro, yo creo que la gente, mire, la gente ha hecho con el Nuevo Testamento, los cristianos han hecho lo que el Antiguo Testamento hizo con el Nuevo, simplemente porque era la ley de Moisés. Él dijo la ley de Dios. No había nada malo con la ley, es la palabra de Dios, Sí, pero lo que usted puede hacer con el Nuevo Testamento, lo que correcto. Pablo Bien hizo dicho. con el Antiguo. Entonces, sí fue la ley, sí, nosotros podemos inventar leyes, pero eso es lo que usted está diciendo. Ellos lo hacen con la Sí, Biblia, lo hacen con la Biblia, sí, escrituras del Nuevo del Nuevo Testamento. Testamento, sí, Sí, pero la confianza es que el yo lo pueda lograr. sí. Si yo hago algo, voy a ser libre. Sí, allí es donde viene el problema y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser libres como se ha puesto correctamente, ¿no? Como de confiar en el yo. Eso es lo que Pablo hizo Sí, amén. y él dijo, fui engañado por eso que es bueno, los Amén. creyentes no Amén. son engañados por el Nuevo Testamento en Sí. ocasiones. Nos fijamos en los mandamientos. Cuando el mandamiento vino, revivió y yo morí. Correcto, así es. No podemos ser, eso puede ser en cualquier Amén. versículo que pensamos que podamos nosotros lograr o que el Espíritu Santo quiera que nosotros logremos. No solamente tiene que ser la ley de Moisés. Tenemos que ir a Así la es. pausa. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. El doctor Dupree hizo la pregunta durante la pausa sobre cómo el creyente debe de aplicar este estilo de vida que está sujeto a nuestra vida, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros no hacemos más que una cosa, es transferir nuestra fe de nosotros mismos o cualquier cosa a Cristo y este crucificado. Sí. Y es así de simple. Hermano Suárez, esa declaración que usted acaba de hacer define el morir al yo. Transferir nuestra Yo fe. no lo puedo hacer. Transferir nuestra fe de lo que sea que en lo que esté. Y Joseph ha hecho el punto una y otra vez que esa realmente es la aplicación, porque cuando comenzamos a enderezar eso, encontraremos que el Espíritu Santo podrá hacer más en nosotros y algunos de los síntomas del pecado comenzarán a disiparse o a desaparecer de nuestro corazón. Pero el verdadero esfuerzo es... La Biblia nos dice que la carne y el Espíritu están en contraste. Hay un conflicto sin fin. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Será posible que el creyente, para decirlo de esta manera, tiene que chocarse la cabeza en contra del concreto antes de recapacitar y hacer lo correcto? Yo no creo que podemos nosotros ver lo que tenemos que ver hasta que nos estampemos contra el muro, como se dice. Y algunas de esas cosas son pequeñas y algunas de esas cosas o de esas otras cosas son grandes. Pero cualquier aspecto, aún una actitud incorrecta, hasta que veamos que esa actitud sale de nuestro pero corazón. yo no encuentro que sea difícil el poner mi fe en Cristo y este crucificado, porque yo traté las demás cosas ya. Así y es. nada de eso Sí. funcionó. Usted utilizó la terminología que tenemos que llegar al final de nosotros mismos. Bueno, así es. La obra Sí. de la carne tiene que cesar. Sí, toda la esperanza de la carne debe morir. Mm. Y esa declaración es maravillosa, pero yo he encontrado que
que no ha habido ni un evento que me haya curado de todo o de esa mentalidad de que tal vez me lleve y me cambie de objeto de fe. Creo que todas las exhortaciones de la Escritura, advirtiéndonos a no movernos, muestra que el creyente jamás es completamente libre de el intento del pecado de tratar de hacer que nos movamos o de que pongamos otro objeto de fe en vez de Cristo y el crucificado. Entonces yo creo que, y bueno, mire, el hecho de que el problema somos nosotros. Yo regreso a, bueno, ya más de 30 años atrás, problemas que yo tuve con mi esposa. Nos acabábamos de casar y había un problema en el que no voy a profundizarme, que eso me irritaba, me encendía, me hacía que yo perdiera los estribos cada vez que surgía. Yo no andaba por ahí caminando y soplando, no era de mal temperamento. Yo, de hecho, no es mi naturaleza, por lo menos. Bueno, pero habían cosas que me irritaban y cuando yo estallaba grande. Ujú. Y bueno, yo estaba peleando contra cierta batalla por cierta circunstancia y yo tuve que llegar a la realización de que yo era el problema. Me tomó 2 años averiguar que yo era el único que estaba perdiendo el control, así que yo pude dejar de culpar a mi esposa en ciertas circunstancias y después llegó la búsqueda de cómo cambiar y Dios me dio a mí el pasaje de de Hebreos 4, de pedir gracia para ayudar en mi tiempo de necesidad para el oportuno socorro. Aprendí que la gracia es la respuesta y después Hebreos 6, que a través de fe y paciencia heredamos la paciencia. Así que ahora aprendo fe y gracia y aprendo o comienzo a ver una libertad de el problema de estallar en esa circunstancia. Entonces, espero que lo esté diciendo claramente. La gracia y la fe, tuve que aprender que yo era el problema. Y luego usted llegó y dijo que yo podía tener la gracia constantemente si yo mantenía mi fe en Cristo, lo que Él hizo. Usted dijo que el Espíritu Santo solo obra dentro de los confines de la obra consumada de Cristo. Así Cuando yo es, vi eso, así me di es. cuenta de que esta batalla y estas otras batallas que tal vez pelee se requieren de que yo tengo que reconocer que yo soy el problema, necesito la gracia y la única manera de obtener la gracia es teniendo fe y la única manera de tener la fe consistentemente trayéndome gracia es teniéndola centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. Es la única cosa que edifica el cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, ese fue el proceso de aprendizaje desde 1991 al 97. ¿Cuánto tiempo nos requiere o nos toma ver que nosotros somos el problema y necesitamos la gracia y la única manera de obtener la gracia es por fe? Por fe, y el único objeto de fe que reconoce Dios que me trae la gracia y la fe es fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces, eso fue el proceso de cómo yo estaba dándome de topes contra la pared solamente en una circunstancia. Ahora, yo quisiera ser un aprendiz rápido, pero por lo menos siendo honesto, parece como que yo aún me doy de topes contra la pared. Aún me doy Claro de que topes sí. y cuando lo hago, doctor, porque usted hizo la pregunta, ¿cómo lo aplico? Yo me aseguro de regresar a mí. Yo soy el problema, yo soy el tema, no ellos, no aquella cosa, no esto, no aquello, otro. Yo soy el problema, Dios tiene que arreglarme a mí y lo puede hacer, pero necesito la gracia y solamente obtengo la gracia por la fe y la fe debe estar centrada en Cristo y luego puedo decir, Señor, ya lo veo, yo soy el problema, ayúdame con esto y cambia mi corazón, hazlo como el tuyo. Y eso es lo único. Miren, esto no es algo que se arregla en una vez y se acabó. No es, ya lo entiendo, sí, ya, no, y se enciende el foco y ya para siempre se aplica. No. Yo encuentro que yo tengo que aplicar esas mismas verdades a diferentes instancias en mi vida con cualquier cosa que sea impía o que sea contrario a Dios. Cuando se exhiba en mi vida, ya sea por mi actitud o por mis acciones o mi vida. Hermano Schwager, cuando vemos lo que usted mencionó sobre el pueblo de Israel, los hebreos en la esclavitud egipcia, a lo largo de la Biblia el Señor constantemente le recuerda a su pueblo cómo Él los libertó de Egipto. Y Sí. cuando pensamos en la condición de ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos estaban en esta tierra de Egipto, eran esclavos y no había nada que ellos podían hacer para libertarse. Eran esclavos.
Y la Biblia Sí, dice amén. que el nivel donde el faraón los llevó, los trabajó con rigor, los llevó al punto de destruirlos en pedazos. Y eso es descriptivo de donde están muchos cristianos, y realmente todo el cuerpo de Cristo, donde se encuentra, ¿no? Quebrantado, roto en pedazos, y todo lo que ellos han tratado de edificar se ha caído. Y las plagas que el Señor trajo a Egipto realmente eran increíbles. Realmente el Señor eh, eh, derribó a toda deidad que Egipto miraba, mostrando yo soy el Señor y haciéndolo claro, ¿no? Pero ninguno de esos milagros o esas plagas libertó a Israel. No. No fue hasta que la sangre fue Así aplicada. Cuando es. yo vea la sangre, Amén. Sí. pasaré de vosotros. Sí, eso es. Entonces fue la sangre que libertaría, lo que los sacaría de la esclavitud egipcia. Pero hubo un tiempo en el desierto donde tuvieron que durante 40 años estuvieron que estar allí. Algunos dicen, bueno, el Señor pudo lograr que Israel saliera de Egipto, pero tomó tiempo para ellos dejar de decir, queremos volver a Egipto. Y el propio sacrificio que los libertó sería el propio sacrificio que Israel abandonaría, constantemente corrompería y rechazaría. Nosotros no hacemos nada diferente en una base perpetua, desafortunadamente. Y la ofensa que el Señor continuó trayendo sobre Israel era, ustedes han olvidado el sacrificio, lo han desechado, lo han mezclado. El doctor Dupree, usted lo mencionó, que Israel ponían mezclaban la adoración de Jehová y el sacrificio a él con sacrificio a otras cosas, otros dioses, a ídolos. El Espíritu Santo hoy en la iglesia, y tal vez puedo estar equivocado, en un nivel corporativo e individual, él se está moviendo a través de su cuerpo, trayendo todo creyente al lugar de vuelta al sacrificio exclusivo. Eso que ha sido manchado, aquello, no porque hay algo malo con el sacrificio, porque la iglesia está mezclada con tantas cosas, y eso está en un nivel corporativo e individual. ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Qué es lo que usted está predicando y enseñando? Y voy a decir lo siguiente, cuando vemos el caso de Egipto, Dios levantó a Moisés y Aarón. Siempre Dios va a levantar a alguien, y el mensaje fue presentado claro, y era, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y Dios está levantando, Él está en el proceso de hacerlo, creo, pastores y ministros. Moisés al otro lado del desierto no parecía nada realmente. No se veía como gran cosa. Se fue de Egipto huyendo por su vida, pero hay predicadores hoy que están al otro lado del desierto, espiritualmente hablando, pero el Señor está a punto de levantarlos a lugares que nunca pensaron posible, En el palacio del faraón, sí. poniéndolos allí. Y Dios los va a ungir para entregar este mensaje, no otro mensaje. Este mensaje que es lo Sí. que va a libertar al pueblo de Dios, el mensaje de Cristo y este Amén. crucificado. Sí. Y Él los va a poner enfrente, en lugar, posiciones que nunca habrían soñado, y no tomen eso ligeramente, damas y caballeros. Pero el Señor está haciendo eso actualmente, así que este tiempo de preparación, este tiempo de enseñanza, puede ser repetitivo en ocasiones, pero es por una razón, porque esta es la hora, este es el tiempo, y es tiempo de que el pueblo de Dios escuche en este mensaje, deja ir a mi pueblo, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Sí. Eso no ha Si me cambiado. permiten, antes de que Moisés pudiera operar como libertador, él tuvo que experimentar la liberación por sí mismo. Así es. La liberación del yo. Porque el primer esfuerzo de liberar resultó en la muerte de un egipcio y ser echado fuera de Egipto durante 40 años. Inevitablemente, Así es. si no conocemos el mensaje de la cruz, con todo nuestro corazón queremos lo correcto, pero lo estamos tratando de hacer de la manera incorrecta. Y Dios tuvo que sacar a Moisés, el libertador, y liberarlo a él de la fe en el yo. Esos 40 años fue una temporada en la vida de Moisés en la que Dios escribió después a Moisés. Él dijo que Como era el alguien hombre dijo, más humilde en la faz de la tierra. tomó 40 horas para sacar a Moisés de Egipto y 40 años para sacar a Egipto de Moisés.
Y eso es lo que morir al yo es. Eso es la aplicación del mensaje de la cruz consistente diariamente, deshaciéndonos del orgullo, de la ira, de nuestro punto de vista alto de nosotros mismos, de cualquier actitud de nosotros que no sea de Dios. El mensaje de la cruz lo puede puede lograrlo, hacer. pero la Lo puede aplicación hacer. me dice que yo soy el problema, yo tengo que, yo no puedo arreglarme a mí mismo. Lamento si la gente piensa que yo exagero en este tema, pero cuando usted lo ha vivido, es distinto a solamente leerlo, ¿no? Pero Sí, yo he correcto. vivido lo que la cruz hace en la vida del Amén. creyente. Yo quiero que cada creyente tenga lo mismo. Sí. Y es así, por el Espíritu Santo, Él quiere que cada creyente tenga lo mismo. Amén. El hermano William se dio una bofetada él solo. Él dijo, yo comencé a creer en el mensaje de la cruz y le comencé a decir a todos que era como un antiácido. Como un antiácido. Él dijo, si la gente tiene indigestión y yo tengo un antiácido en mi bolsillo, yo se lo quiero dar, le quiero dar algo que cure esa indigestión, yo les quiero dar a ellos esa pastilla. Quiero que todo el mundo tenga una, y es lo que él dijo. Él estaba Así bromeando, pero es, tiene toda la así es. razón. El alivio que le llega al creyente una vez que experimenta esto, el predicador quiere extendérselo a otros, dárselo a otros. No solamente se trata de predicarle desde una cima de altanería. No. Es lo que Dios ha dado y queremos que ustedes lo tengan. Por la gracia de Dios y el Espíritu Santo quiere que lo tengan. Exactamente, sí. Entonces todo lo que estamos haciendo no es tratar de crear una nueva denominación o una nueva... No. Queremos que la gente entienda en dónde debe poner su fe. Así es. Eso es el punto. El blanco Sí. correcto de su fe. El salmista sabía dónde estaba la protección de su pacto, dónde se hallaba. Él dijo, el que mora en el lugar secreto del Altísimo habitará o morará bajo la sombra, la protección del pacto de Dios. Y realmente esa lección no ha cambiado. El santo perfeccionado, madurando, está aprendiendo a permanecer en dónde y cómo para recibir el pacto y la protección de Dios. Amén. Se nos terminó el tiempo. Nosotros creemos que algunas cosas se han dicho el día de hoy que son de gran ayuda. Creemos eso. Y bueno, es un gran privilegio tenerles a ustedes como parte de la audiencia. Quiero que lo sepan. Y discúlpenos si parece como que hacemos demasiado hincapié, pero yo prefiero hacer demasiado que no hincapié, ¿no? Así que gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.